Pues voy a invitarles a que abran sus Biblias, Romanos capítulo 12, y digamos que hoy oficialmente, hace 8 días hubo una pequeña introducción, pero digamos que hoy oficialmente vamos a empezar a hablar sobre el tema de la familia. Así que voy a pedirles que estemos orando por este tiempo, y antes de iniciar, pues quiero que hagamos una oración muy direccionada y muy en específico en cuanto a esto, ¿sí? Como ya les hemos anunciado, nuestros hermanos predicadores van a estar involucrados aquí en todo esto, todo este tiempo. Vamos a estar hablando de diferentes temas y va a haber para todos de todo. Así que el Señor guíe a nuestros predicadores, el Señor pueda ayudarnos en una sana disposición de nuestro corazón para escuchar su palabra, y que esto pueda traer bendición a nosotros como iglesia, ¿sí? Que nuestros corazones y que nuestras vidas de verdad puedan verse ministradas por la palabra del Señor en cuanto a esto. Así que quiero que hagamos una oración más en esta dirección específicamente, ¿sí? Oremos. Señor, en tus manos queremos poner este tiempo de enseñanza, Padre, que queremos abrir el día de hoy, pensando, Señor, en las familias de nuestra iglesia, pensando en nuestras familias particulares, pensando en ser bendición en este aspecto para todos. Queremos nosotros acercarnos a una sana teología de la familia. Tú conoces nuestros tiempos, Señor, y sabes los retos que de manera individual y de manera corporativa como iglesia enfrentamos. El descuido en una masculinidad correcta, el descuido en una paternidad correcta, el descuido en una feminidad y en una maternidad correcta, el descuido de el cuidado de nuestra familia en la dirección correcta, de la dirección correcta, de la adoración de nuestra familia, en fin. Tú sabes hoy toda la tentación que tenemos a nuestro alrededor. Señor, nosotros creemos que tu palabra es regla única de fe y conducta para nosotros. Así que te pedimos que por favor guíes nuestro pensamiento durante este tiempo. Señor, no queremos solo llenarnos de información, sino queremos en realidad hacer ejercicios santos, espirituales, revisando nuestras propias vidas, nuestras propias familias. Queremos que nuestra conducta sea corregida en este aspecto, y creemos que tu palabra nos da consejo. Así que te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes. Ayúdanos a todos aquellos que estamos aquí, que estamos involucrados de ciertas maneras en nuestros roles con nuestras familias. A quienes somos padres, hijos, a quienes son suegros, suegras, a mis hermanos solteros que quizás están en dirección de conseguir su esposo, su esposa, a los hijos, a nuestros muchachos adolescentes, preadolescentes, a los hijos pequeños, quizás a los jóvenes ya adultos que están en casa aún. Nosotros creemos que tú tienes consejo para todos nosotros en todo, así que Padre, ayúdanos. Ayúdanos a reaccionar de una manera correcta, en la dirección correcta en cuanto a ver a nuestras familias, aún con el reto que tenemos en medio de nuestra sociedad este tiempo. Quiero pedirte especialmente por cada uno de nuestros predicadores que hará parte de este tiempo en la enseñanza. Ayúdales, Señor, por favor, guíales, y que todo lo que podamos comunicar aquí pues traiga edificación a tu iglesia,
y tu santo nombre sea glorificado, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces iniciamos. Mi hermano, ¿cómo amaneció? Bien, bueno. Entonces, vamos a estar hablando, yo creo que por ahí, por un mesecito más o menos, vamos a estar hablando sobre el origen y el diseño de la familia. ¿Listo? Por consiguiente, pues vamos a poner todo lo que son los fundamentos teológicos, bíblicos de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. Así que vamos a estar ahí charlando sobre este asunto por muchos, bueno, inicialmente en este tema por ahí por un mes, pero todo el tema de lo que va a ser la familia va a ocupar muchos meses y ya les digo, nuestros predicadores van a estar involucrados pues como siempre en el tema de la enseñanza en cuanto a esto, así que por favor su oración en cuanto a todo este asunto. Inicialmente lo que quiero hacer en esta primera parte entonces es que volvamos. Yo sé que hay mucho de todo este contenido que ustedes ya conocen, que todos lo sabemos, así que voy a acudir a las palabras del apóstol Pablo. Para mí no es molesto y para todos es seguro volver a repetirnos y volver a sentar el fundamento, ¿de acuerdo? Ustedes han escuchado hablar sobre un concepto que se llama modernidad líquida. Modernidad líquida. ¿No? Nunca, pero ustedes que leen, mis hermanos. No, es broma, es broma. Resulta que yo escuché ese concepto de modernidad líquida hace como un año, yo creo, si no creo que lleve más de eso. Y entonces me puse a averiguar sobre la modernidad líquida y a leer sobre la modernidad líquida y otros temas que salieron ahí alrededor, pero me llamaron mucho la atención porque son temas que empezaron a tocar con este tiempo, con temas muy, muy contemporáneos de hoy, y no eran temas esto no es una propuesta de teólogos o de pastores cristianos, de maestros cristianos, no, de otros autores. Este señor que propone, de donde sale como este concepto de modernidad líquida, se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Este personaje fue un sociólogo polaco que de hecho falleció hace pocos años, en realidad no hace mucho, hace poco, o sea, es algo en realidad muy, muy nuevo. A él es el que se le debe ese concepto de modernidad líquida. Bueno, él lo llamó modernidad líquida a este periodo actual de la humanidad. Y entonces él observa cómo hay un momento histórico, hoy tenemos un momento histórico con características similares a la de los líquidos. Por eso le llama modernidad líquida. ¿Qué características hay ahí? Por ejemplo, las características como la inestabilidad, la falta de cohesión, la carencia como de una forma definida. Eso es básicamente. La modernidad líquida, dice Bauman, es fluida, es cambiante, es inestable, es caótica. Y él continúa entonces con su argumento, ya desde su perspectiva, ¿no? Y lo confronta con aquello que él llamó como una sociedad sólida. Entonces él habla de matrimonios de antes que se decían sí de verdad para toda la vida. Hoy, por ejemplo, ya no. Hoy ha entrado toda una modernidad líquida, ¿sí? En cualquier momento se puede diluir esa unión marital, solo por darles un ejemplo. Hay varios ejemplos y hay todo un desarrollo ahí del pensamiento de la modernidad líquida. Pero hasta ahí, es solamente como para ponerlos a pensar ahí y los que son curiosos que entren por ahí a averiguar sobre ese asunto y otros que vienen ahí alrededor como interesantes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mis hermanos, frente a ese ataque de la sociedad en la que nosotros vivimos, si nosotros hoy no tenemos convicciones firmes, si hoy nosotros no tenemos una ética de vida,
bueno, nosotros corremos el riesgo de que esa singularidad, esa particularidad de nosotros como cristianos, pues sea arrastrada y sea diluida en esa corriente de lo que es la modernidad líquida. Así que nosotros debemos ponerle mucha atención a esto. Nosotros creemos que la Escritura es nuestra regla de fe y de conducta, ¿cierto? Nuestra visión, la cosmovisión que nosotros tenemos de todo en el mundo precisamente viene de la Escritura. Y este tema de la familia no deja de salirse de esos mismos parámetros, ¿cierto? Para nosotros, mis hermanos, hoy creo que ya ustedes me han escuchado decir sobre esto. Para nosotros hoy, para la iglesia, parece que ya no es, para nosotros debería ser suficiente, pero hoy no es suficiente nosotros, por ejemplo, hablar sobre un matrimonio. No, ahora uno tiene que decir un matrimonio hombre y mujer. Y así sucesivamente, y se nos van presentando ciertos retos en la iglesia, a lo cual nosotros debemos reaccionar bíblicamente. No podemos ser reaccionarios simplemente y salir a contestar y salir a responder ante algunas acusaciones que aún a veces se hacen contra la iglesia en este tiempo, porque sí o con otros argumentos, sino con los argumentos de la Escritura. Por supuesto que eso nos va a traer a nosotros ciertos retos también, pero la iglesia tiene que estar preparada hoy para presentar una defensa desde la Escritura con respecto a todo este tema. Así que si bien es un tema que es conocido, si bien es un tema que la iglesia está informada sobre ello, es un tema que constantemente nosotros debemos estar teniendo mucho cuidado y repasando y volviendo sobre ello, por nosotros, por nuestra iglesia y por todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo la iglesia está siendo permeada hoy, aún en su lenguaje. Esto lo hablábamos con las hermanas en un taller que tuvimos, lo hablábamos hace 8 días que estábamos allá, aún entre nosotros, aún en la iglesia, con cosas tan sencillas que para algunas personas a veces pasa desapercibida. Yo no sé si es que soy sensible en cuanto a eso, pero a veces hay ciertos términos que la iglesia adopta, que algunos hermanos en la iglesia adoptan, que no son nuestra terminología bíblica. Nosotros no tendríamos por qué hablar en esos términos, en los términos que no son de la Escritura. Nosotros debemos entender que no somos arcaicos al utilizar los términos que habla la Escritura, y no tenemos por qué dejarnos permear por eso de afuera, ¿sí? Por supuesto, entrando a estudiar sobre todo este tema, uno dice, es increíble que a veces predicadores, maestros de la Escritura cedan aún en lenguaje para comunicar cosas de la Escritura. A veces uno escucha disculpas aún desde predicadores, desde el púlpito, diciendo, ¿por qué yo no me puedo, por qué aún en un simple saludo hoy, para no ofender a mi auditorio, tengo que decirles hermanos y hermanas? Y un día estos vamos a terminar diciendo hermanes, ¿no? ¿Por qué? Y la iglesia no tiene por qué sentirse ofendida cuando yo me paro aquí delante de todos y les digo, mis hermanos, buenos días, o alguna hermana se siente ofendida. ¿Y por qué puedo utilizar yo ese lenguaje? Porque la Escritura me lo permite. Cuando el apóstol Pablo necesitó hablarle a una hermana, dijo un saludo a la hermana tal que está en tal lugar, ¿o no? Cuando el apóstol saluda a los corintios, ¿cómo fue que lo saludó? A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos y santas. Santos.
Y las hermanas no levantaron la voz y dijeron, estamos siendo oprimidas por el machismo. No, no, no. A los santos, a los hermanos, ya, si se necesita hablar de una hermana, pues no, hombre, la como hermana, pero en cosas como esas, y ustedes dirían, pues que se pone sensible. No, no es que me ponga sensible, es que mis hermanos, hay que tener nosotros mucho cuidado con esto. Mire, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, así que vamos a estar analizando todo este tema y nuevamente vamos a sentar, vamos a echar muro como nosotros decimos, ¿no? Verso 1 y verso 2. Dice, por tanto, hermanos y hermanas, ¿sí? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Muy bien, Pablo nos advierte sobre algo. ¿Cuál es la advertencia de Pablo, mis hermanos? Recuerden que estamos en una escuela dominical, pueden hablar, pueden hacer sus aportes. A ver, miremos el texto juntos. ¿Cuál es la advertencia? ¿Sobre qué advierte el apóstol Pablo? A ver. Ok, que no se adapten al mundo. ¿Encuentran algo otra cosa? Llamados a tener. Ok, a ver, ya vamos a ir madurando todo eso. Ok, hay una motivación ¿a qué hijo? Renovar la mente. ¿Qué más? Señora, ¿dónde encuentra eso su merced? Ajá. ¿En qué dirección van las misericordias de Dios? O sea, ¿cómo funcionan aquí las misericordias de Dios? Con calma, pueblo. Señor. Sí, pero ¿cómo funcionan las misericordias de Dios? ¿Cómo funciona la misericordia? Ok, aquí está el fundamento. Por las misericordias, o sea, de aquí en adelante parte y la exhortación, entonces se saque allá todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es eso, por ejemplo, que su merced acaba de decir, un culto racional? ¿Qué es eso? ¿Qué es un culto racional? ¿A qué le suena? Ok, hay un montón de palabras que su merced dijo muy interesantes ahí, ¿no? Como entendimiento, razón. Ok, ¿ustedes alguna vez dijeron o escucharon, yo lo dije, de lo cual ya me he arrepentido? Por ejemplo, cuando uno pasaba a ministrar el tiempo de la alabanza, cuando uno pasaba a ministrar el tiempo de la música, en otros años, ¿no? En otro tiempo. Uno decía, pongan su mente en blanco, no piensen en nada. Edgar se ríe porque él también lo hizo. O sea, no piensen en nada en este momento, pongan su mente en blanco, solo levanten sus corazones, déjese llevar. Ah, tú también lo hiciste, bien. ¿Les suena eso bíblico? Para nada, ya les digo que ya me arrepentí, ¿no? O sea, yo les confieso todo lo que hice para recibir sanidad interior aquí entre nosotros. O sea, qué consejo tan horrible el que yo di en un momento. Pongan su mente en blanco y vamos a adorar. Por el contrario,
Por el contrario, ahora nosotros decimos, vamos a pensar en lo que estamos, por eso ponemos ahí letras, pensemos en lo que estamos, o sea, un ejercicio, por las misericordias de Dios, nosotros hacemos un ejercicio que pasa por nuestra razón. Ahora, ¿eso deja de ser espiritual? Pues no, según lo que nosotros vamos, según lo que nosotros vamos entendiendo en la escritura, no, porque por el contrario es un ejercicio por medio del cual nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestra razón, como un sacrificio santo, vivo, ¿cierto? Que es ese culto que viene, que pasa por nuestra razón, que pasa por nuestro entendimiento. Ahora, la advertencia viene sobre no se adapten, pero que no se adapten ¿a qué? O no se conformen, dice la Reina Valera, ¿sí? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? ¿Qué es eso de no adaptarse, de no conformarse? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo hace esa advertencia? ¿Cuál será la razón? Mistizar el evangelio. Usted llegó y... Ok, pero ¿a quién le está hablando? A la iglesia, al creyente, a los hermanos. O sea que los hermanos, los creyentes, pudiéramos tener tal peligro o no. Ajá, ajá. ¿Se dan cuenta por qué Jorman hace parte del grupo de predicadores? Gracias, Jorman. Sí, señor, muy bien todo ese análisis. Claro, claro, es que el creyente, porque se le está hablando a los hermanos y le dice, no se adapten a este mundo. Ahora, ese sino qué, transfórmese, ¿cierto? Transfórmese. Dice, ¿de qué manera? Mediante la renovación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Transformarse por medio de la renovación de la mente. ¿A qué le suena toda esa oración? Ajá, claro, ustedes ya echaron mano de teología bíblica y dijeron, ah, claro, por la palabra y todo el asunto, porque no es un elemento que no está, que esté en el texto, ¿se dan cuenta? Pero entiendo lo que ustedes están diciendo, claro, nosotros no podemos decir, bueno, ¿y cómo vamos a transformar, cierto, nuestra mente? Sino transformados mediante la renovación de la mente. Creo que ustedes ya me han escuchado decir esto también. Hay un libro que no se lo recomiendo. Ya se me olvidó el nombre de esta señora. Lo leí y ya, por supuesto, eso fue quemado como anatema en nuestra casa, ¿no? Pero el título de ese libro de esa señora se llamaba así,
El campo de batalla de la mente. ¿Cómo se llama? Joyce Meyer, sí, sí. Ay, pues no. Tú fuiste la que me obligó a decirlo. Ok, no estoy de acuerdo con ella en su teología, sí, tenía ese libro en la biblioteca, pero lo quemé. Pero el título es cierto. El título es cierto. El campo de batalla de la... Sí, sí. El creyente sí tiene una lucha aquí, tiene una lucha en su mente. Por eso el apóstol Pablo les dice, mire, ustedes no se adapten a este siglo, sino transformados mediante la renovación de su mente. Por supuesto, es un término traído para hoy, modernidad líquida. ¿Sí ven? No se adapten a este mundo. Este mundo nos va a proponer a nosotros como cristianos y sus argumentos van a ser infinitos. Y a veces hay argumentos que a veces pueden conquistar. Y a veces hay argumentos que pudieran sonar coherentes. Y a veces hay argumentos en los que uno pudiera decir, y va uno, sin querer queriendo, va uno cediendo. Ahora, bajen este pensamiento hoy a nuestras familias. Bajen ese pensamiento hoy a nuestros hijos, los que somos padres, a las que son madres. Mis hermanos, hoy, y alguno pudiera decir, pero pues yo no lo veo tan como así. Porque hoy, y esto es algo que nosotros debemos entender en cómo el Señor hoy está actuando en medio de su iglesia, no solamente con redención, con la iglesia en el mundo. ¿Por qué hoy será tan insistente el tema, por ejemplo, de la masculinidad bíblica en la iglesia? ¿Por qué? ¿Sí lo han notado ustedes? La masculinidad bíblica, la pasividad masculina y así una cantidad de ser padres, paternidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió el perder ese orden bíblico? Y la iglesia pues lo fue adoptando, lo fue adoptando. Tranquilo. Y nosotros como iglesia tenemos que reaccionar. Por eso, miren hermano, ¿no les parece a ustedes que esta advertencia del apóstol Pablo es como si lo hubiera escrito ayer? Mejor dicho, si el apóstol Pablo hubiera puesto un estado, esto hubiera sido su estado para hoy y nos cae. Es tan actual esto el día de hoy, mis hermanos. Somos llamados, somos instados por la palabra, por el Espíritu del Señor a decir, oiga, cuidado, reaccionen ante esto. Hace 8 días hablábamos con las hermanas allá en el retiro y les decía a mis hermanas, de verdad que cuando nosotros oramos por nuestra iglesia, por nuestras hermanas, por nuestros varones, nosotros tenemos que ser muy conscientes de la oración que hacemos. De verdad las hermanas hoy tienen un ataque tan brutal, pero un ataque tan fuerte contra ellas. Y nosotros, los esposos, tenemos que ayudar a nuestras esposas. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de ellas, pero a ellas yo les decía, ayúdenos también a nosotros como esposos, porque nosotros también hoy tenemos un ataque
Sí, claro. Viene de esa forma como ustedes lo acaban de decir, una forma tan sutil que le dice al hombre, tranquilo, relájese, que sí, tranquilo, deje, si ella quiere tomar el mando, pues usted tranquilo, no se complique, ¿sí? Y entonces el hombre empieza a ser conquistado ay, se me fue la palabra. Sí, pero hágale, no sea tan misericordioso. Por su pereza y decir, oiga, sí, pues, si ella me puede ayudar a nivelar mis fuerzas, si yo puedo ser más blandito, pues hágale, sí. Y nosotros decimos, pues, y las mujeres así sucesivamente. Entonces las mujeres como se han visto oprimidas y todo el asunto y se les dice, ah, entonces también se toma del mismo pecado de ellas, de la misma concupiscencia y hágale. Y en un momento nos vimos nosotros negociando con, hermano, a- todos estos días pues como uno se ocupa de todo este pensamiento, ¿no? No sé si vieron, por supuesto que esto ya no es una noticia de ayer o de antier. Un título en YouTube, de un video en YouTube, soy pastor gay, ¿y qué? Y este perverso atreverse a presentar una teología para eso. Y los que están allá sentados, comerle cuento, es que todo es, ¿ya? Y uno dice, uy, hermano, ¿ya? El apóstol Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Mis hermanos, mire, todo esto incluye entonces que nuestros pensamientos, que nuestro conocimiento estén arraigados, pero firmemente arraigados en una educación integral que por supuesto está basado en ¿dónde? En los principios permanentes de la palabra del Señor. ¿Por qué insisto en que si el apóstol Pablo hubiera escrito anoche un estado hubiera puesto eso? Porque la palabra del Señor para nosotros es permanente. Es al día de hoy esta advertencia sigue tan vigente. ¿Y todo esto para qué? El apóstol termina diciendo esta parte de su frase, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable, en Reina Valera, ¿cómo parece? ¿Agradable? Bueno, aquí dice y perfecta. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que mis hermanos, tomando las palabras de Jorman, los cristianos, nosotros debemos ser consecuentes con las misericordias de Dios. Y si somos consecuentes con las misericordias de Dios, entonces ponemos atención a lo que dice el apóstol Pablo en estos versos. Poniendo a disposición de Él nuestros miembros, nuestra persona entera. ¿Para qué? Para servirle, hermano. Los cristianos no somos llamados a conformarnos, a comprometernos con lo que el esquema propio de este siglo presente nos vende, hermano. A lo que este mundo nos vende. Ahora en un ratico en la enseñanza vamos a hablar hoy sobre un tema bien interesante, sobre la sabiduría espiritual. El apóstol Pablo dice, ustedes deben transformarse. ¿Y deben transformarse aquí, en su mente, haciendo de nuestro modo de pensar propio de la mente renovada, nuestro estilo propio de vida? Esto es lo que nosotros seguimos como creyentes, la palabra del Señor, lo que el Señor dice. Y sí, mis hermanos, la demanda entonces tiene que ver con no adoptar el esquema, por no adoptar la apariencia, la forma de este mundo, conformarse, amoldarse, adoptar la forma, como si se tratara como de un molde, ¿no? No, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El dogma de este mundo, lo que este mundo nos vende, cómo nos lo vende,
debe ser evaluado, debe ser pasado por una visión bíblica. Así que la transformación exige, mis hermanos, nuestra transformación de nuestra mente exige no vivir de acuerdo al estilo de este mundo. El mundo tiene sus criterios, el mundo tiene sus propios valores, el mundo tiene sus propias actitudes. El creyente dice, esto es lo que dice el Señor. Ahora estamos hablando de una manera muy general. Cuando empecemos a hablar específicamente de la familia, voy a hablar en términos apocalípticos, de los que han estado siguiendo todo el estudio de lo que hemos estado hablando en el estudio de Apocalipsis. Es tan vigente la advertencia que, por ejemplo, el apóstol Juan le hace a las iglesias en Asia Menor en su momento. Ahora, el apóstol le habla a las iglesias. Él le está hablando, hermanos, y les hace una advertencia y les va a decir, mire, el ataque que viene contra ustedes es el último capítulo del que hemos estado hablando, capítulo 17, capítulo 18. Hemos estado hablando sobre la gran ramera y cómo la gran ramera va a utilizar todas sus artimañas para venir contra la iglesia. Y el apóstol Juan se levanta y les dice, cuidado, cuidado. Ahora, claro, nosotros entendemos que la salvación es del Señor. Nosotros estamos seguros que el que ha empezado la buena obra en nosotros la va a llevar hasta el final. Nosotros somos de los que creemos que el creyente no pierde su salvación y tenemos toda una teología bíblica para decir por qué el creyente no pierde su salvación. Pero eso no significa que el creyente se pueda relajar ante el ataque que tiene del mundo. Eso no significa que el creyente pueda bajar el estándar o bajar sus defensas frente al ataque que hoy está teniendo. Y el apóstol Juan es muy específico. Los que han seguido el estudio de Apocalipsis se dan cuenta cómo, de una manera tan seductora, de una manera tan sutil, y viene y los envuelve y se vende ante el mundo. Y Juan les dice, cuidado. ¿Y a quién advierte? A la iglesia. No porque un creyente se pueda perder, no. Pero el creyente tiene que ser advertido de cuál es la lucha que tiene. ¿Cómo es que dice el texto? Que aun si fuera posible recuérdenme en el texto. No, ya, no. Ok, sí, ok, vuélvelo a decir. Esa frase es la última que me interesa. Que si fuera posible, aún los escogidos serían. Entonces, el texto va en la dirección. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo en la interpretación. El texto no está diciendo que un creyente pudiera perderse al final. No. Si fuera, o sea que no es posible. Pero entonces, ¿por qué se dice esa frase de esa manera? Para que el creyente entienda lo fuerte del ataque que está viviendo. Y eso es lo que el apóstol Juan le dice a los hermanos. El ataque que ustedes van a vivir es un ataque. Mire, es tan fuerte el ataque que si fuera posible, no es posible, aún los creyentes podrían ser desviados. Bueno, hoy hermano, el ataque que nosotros como iglesia estamos teniendo y el creyente tiene que ser advertido sobre eso. El sistema de este mundo ha sido ordenado por Satanás, hermano, para llevar a cabo su plan
Por eso dije que iba a hablar en términos de Apocalipsis. Esto es lo que he compartido un poco en Apocalipsis. Este mundo tiene su desarrollo en una esfera de mentira, de muerte, mediante las leyes, mediante las presuposiciones de los hombres. Satanás, mis hermanos, hoy realiza acciones de rebeldía contra la voluntad de Dios, ante lo cual la iglesia tiene que reaccionar y levantarse y decir no. ¿Por qué? Porque el creyente, con su entendimiento renovado por la palabra, entiende lo que el apóstol dice. El creyente puede verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que hayan personas que vayan y se sienten en una iglesia y se atrevan a apoyar una teología gay? Eso no cabe, mi hermano, no cabe. Y quizás los que están allí no entienden que todo este sistema del mundo está gobernado por Satanás y apunta en contra de la voluntad del Señor totalmente. Pero el creyente que es despierto, que ha renovado, que se ha transformado en su mente, que ha librado esa batalla en su mente, entiende, se atreve a verificar si eso está de acuerdo a la voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta, mis hermanos. Los gobiernos hoy permiten la inmoralidad. Los gobiernos hoy promocionan la inmoralidad, legalizan el aborto, la homosexualidad, el pecado, una cantidad de formas. Ayer me enteré que otro de esos LGTB, no sé qué, sacaron otra bandera. ¿Sí? Yo no sabía. Ayer veníamos con mi esposa, ¿no? Y estábamos viendo una bandera y al lado de esa bandera otra bandera. Y dice, pues esa bandera, ¿qué es lo que significa? Nico nos dijo, no, esa es otra bandera de no sé qué. Y estos, vea pues, ¿de dónde están? Yo los bromeaba y les decía, ¿y se imaginan donde todo eso se le da a cada uno por sacar su bandera? No, pues ahora imagínense. Todo eso es promocionado por este sistema, por este gobierno de Satanás. En muchas formas, mis hermanos. El programa satánico para el gobierno del mundo es colocar al hombre en lugar de Dios y va en esa dirección. Y el apóstol Pablo nos llama a todos y nos dice, pilas, cuidado con eso. Tengo mucho más por deciros, pero llegó la hora del café. Estamos vuelvo a decir, botando muro. Pero va a llegar el momento en el que vamos a empezar nosotros a aterrizar todo esto en la familia. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra familia? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra masculinidad, varones? ¿Qué tiene que ver esto con la feminidad, mujeres? ¿Qué tiene que ver esto con la maternidad, mis hermanas? ¿Qué tiene que ver esto con la paternidad, mis hermanos? Y así sucesivamente. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque esta exhortación del apóstol Pablo nos cae muy bien hoy, sobre todo en cuanto a este tema. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener nosotros como iglesia que librar una gran batalla en cuanto a esto. De hecho, algunos yo creo que ya la están librando. Yo sé que algunos de nuestros hermanos ya empiezan a librar batallas en sus hogares, en sus trabajos en cuanto a esto. Ya he visto a algunos de ustedes dando batallas en cuanto a esto. Bueno, que el Señor nos ayude y que no cedamos ante la tentación que el mundo nos vende. Oremos, mis hermanos. Señor, Padre, te rogamos que nuestra reflexión durante este tiempo con mis hermanos pueda bendecirnos, pueda capturar nuestra atención, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que ahora durante este primer tiempo que vamos a pasar en meditación con nuestros hermanos, nosotros podamos sentar una base bíblica sólida para todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Te ruego, Padre, que nos ayudes para que nuestro lenguaje se ajuste al lenguaje de la Escritura.
Ayúdanos, Señor, a aceptar y a librar la exhortación que tú nos haces hoy a través del apóstol Pablo, para renovar nuestra mente, no conformarnos a lo que este mundo nos está vendiendo, a todo lo que el mundo nos está planteando hoy en dirección de este tema de la familia que queremos hablar con nuestros hermanos. Oh Padre, te ruego que esta meditación, mientras la vamos construyendo poco a poco, pues toda esta información que en nuestra mente, toda la verdad de tu palabra quede en nuestra mente, y te pido que nos ayudes para ponerlo en práctica y para bajarlo pues a nuestra necesidad de cada día, a nuestro andar de cada día. Padre, llevamos a ti nuestra oración en el nombre de Jesús.